Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Bienvenidos, mis queridos hermanos, a este programa de renovación. Quiero en el día de hoy invitarles muy especialmente, a nombre de nuestra Iglesia Católica, a compartir esta serie de programas que empezamos en nuestro programa anterior. Les dimos el título de Caminos de Paz. Y en el primer programa escuchábamos cómo el Padre nos decía que tenemos que salvarnos a nosotros mismos y nos daba el significado de salvarse. Nos decía que es el arte de vivir. Veamos hoy qué quiere compartir el Padre con nosotros. Relativizar es salvarse. Muchas veces te recordaré esta verdad. La mente humana es el manantial principal de nuestras aflicciones. Si despertaras y tomaras conciencia de eso, de que tu mente es la máquina que genera tanta angustia, desaparecerían de tu alma la mayor parte de tus penas y tristezas. Veamos cómo nuestra mente agranda el sufrimiento. Al sentir una emoción, al experimentar un disgusto, o simplemente al vivir un acontecimiento, es tal la identificación que se da entre la vivencia y la persona, es decir, la sensación de la experiencia absorbe y ocupa de tal manera el primer plano de la conciencia, que la persona tiene la impresión de que en ese momento no hubiera en el mundo más realidad que esta vivencia. Por ejemplo, si en este momento cubriera yo mis ojos con mis manos, yo tendría la impresión de que en este mundo, en este momento, no hubiera otra realidad que estas manos, porque ellas ocupan enteramente mi mirada. Las separo de la cara y ahora veo que ellas son una insignificancia en el concierto de las cosas. Con la mente sucede lo mismo. La vivencia de lo que está sucediendo en este momento, digamos, este disgusto, de tal manera envuelve y ocupa la conciencia que la persona carece de distancia o perspectiva para apreciar objetivamente la dimensión real del suceso que está viviendo. Y es dominada por la sensación de que lo que está sucediendo en este momento tiene una dimensión total, es decir, la absolutiza a causa de la proximidad y la falta de términos de comparación, y sufre horriblemente porque tiene la impresión de que no hubiera otra realidad que el disgusto presente, y de que siempre será así, y la persona es tomada enteramente por la angustia. Pero no siempre será así. Cuando a la vuelta de horas, días o meses, se toma una razonable distancia y se abre la perspectiva suficiente, comprobamos que aquello tan horroroso no era más que un episodio insignificante de la vida, tan relativo. Luego vendrá otro disgusto, el cual a su vez pasará, y luego otro que también pasará, y aquí no queda nada. Todo es un incesante pasar, todo es tan relativo. Es locura llorar hoy por cosas que mañana no son. Y así la gente vive absolutizando cada uno de los disgustos vividos en alto voltaje y su existencia se transforma en un infierno muchas veces. Si en cada episodio por el que tanto sufres te dieras un toque de atención, despertaras y tomaras conciencia de que eso que te parece tan espantoso
no es más que una insignificancia en el concierto general de la vida, ¿cuántas angustias de tu vida se reducirían a su mínima expresión? Relativizar no significa, pues, disfrazar la realidad como el avestruz que esconde la cabeza para no ver el peligro. No, es todo lo contrario. Se trata de situar los hechos en su verdadera perspectiva y dimensión. En suma, relativizar es objetivar. Se te murió el ser más querido. Cayó sobre tu alma el vacío, la noche y la tristeza de muerte. ¿Para qué vivir? Pensaste. Pasó una semana. La tristeza te hundió en la depresión. Pasó un mes. Comenzaste a respirar. Pasaron 6 meses. Comenzaste a olvidar a aquel ser querido y a vivir normalmente. Pasó un año. El ser querido es un recuerdo tan lejano. Pasaron 5 años. Y tú vives como si aquella persona nunca hubiera existido. Todo es tan relativo. Aquí no queda nada. Todo es un pasar. ¿Para qué angustiarse hoy por cosas que mañana son vacío, silencio, nada? Si en el día en que te visita un disgusto mortal te dieras un toque de atención y lo relativizaras, ¿cuánto sufrimiento desaparecería de tu alma? Imaginemos un caso. Supongamos que tú fueses una personalidad insustituible a nivel familiar, negocios, sindicato, política. Todo gravita en torno de ti. Todos comentan diciendo, si él muere, todo se hunde. Falleces efectivamente. Después de los primeros días de desconcierto y confusión, paso a paso todo comienza a arreglarse. Se van cubriendo los vacíos que dejaste y a los pocos meses todo sigue funcionando como si nada hubiese sucedido, como si tú nunca hubieses existido. Todo es tan insignificante, tan relativo. ¿Por qué angustiarse por cosas que por su naturaleza son completamente efímeras, pasajeras como las nubes, como las olas, como el viento? Basta de sufrir. Qué gran realidad es esta de que la mente es el manantial de nuestras aflicciones. La mente es la que genera la angustia, porque es como una máquina que la va produciendo y produciendo y se va haciendo más grande y más grande y más grande. Y de ella nos da el sufrimiento, de esa angustia, de esa soledad, de esa amargura, de ese dolor, llega lo que llamamos el sufrimiento. Y el sufrimiento tantas veces buscado por nosotros mismos, y culpamos a Dios de él, nos enojamos con Dios, nos alejamos de Dios. Voy a poner aquí un ejemplo de lo que el Padre dice. El sufrimiento, pues yo creo que se conoce en todos los lugares, en todos los hogares, en todas las familias, todas las personas del mundo, creo que pasamos por algún sufrimiento. Pero él está explicando que relativizar es volverse objetivo, es darse cuenta de que lo que pasa, pasa y ya no puede volver. Pasó, es un hecho, tenemos que enfrentarnos a él, tenemos que tratar de solucionarlo lo mejor posible y tenemos que acercarnos a Dios en medio de ese sufrimiento, en medio de esa angustia, en medio de ese dolor. ¿Por qué? ¿Y por qué a Dios? ¿Por qué primero? Porque lo estás viviendo, porque es un sufrimiento, porque en este instante es parte de tu vida. Si tú lo dejas allí, se acomoda, se vuelve más y más y más grande. No puedes mirarlo con los ojos como opacos, tienes que mirarlo con los ojos muy abiertos y no justamente los ojos del cuerpo. Con los ojos del cuerpo vemos las cosas y a veces no las vemos
muy bien. Sería bueno en un momento de reflexión, cuando estemos pasando por un difícil instante, cerrar los ojos del cuerpo, abrir los ojos del espíritu, abrir el corazón y pedirle al Señor que nos ayude a mirar con sus ojos. En la palabra del Señor, San Pablo le dice a los efesios, y con ellos, no solo San Pablo, sino el Espíritu Santo a través de San Pablo, nos dice a nosotros también hoy estas palabras. Efesios 4, verso 26. Si se enojan, no pequen, y que el enojo no les dure todo el día. En otras dice que no llegue hasta la noche. ¿Por qué? Esta es palabra de Dios, hermanos, no es nuestra, no es sabiduría del mundo. Es que Dios en su sabiduría infinita sabe hasta dónde podemos llegar nosotros, sabe cuáles son nuestras equivocaciones y sabe también cómo nos engaña el enemigo. El verso 27 continúa diciendo, no le den ningún lugar al diablo. Palabra de Dios. ¿Por qué dice no le den ningún lugar al diablo? Porque di tú que en este momento tuviste un pequeño disgusto, no arreglas tu problema inmediatamente, no reconoces tu error, no pides perdón, no te acercas a la persona que cometió el error y le das la paz, le perdonas, le dices que no vale la pena, le animas en el Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Que va transcurriendo el día y esa persona que cometió el error se le va volviendo más grande, empieza a meterlo en su mente y allí va diciendo no valgo la pena, no sirvo para nada, soy un tonto, soy un estúpido, qué problema y ahora qué voy a hacer y cómo voy a arreglar esto. Una cosa tan sencilla como humildemente y llenos de Jesucristo, con el poder de su Espíritu, ir hasta la persona que ofendimos y pedirle perdón sin peros ni porqués. Todos nos equivocamos. Y eso ya deberíamos de ser muy conscientes de ello. Todos nos equivocamos. No nos equivocamos porque somos bonitos, ni porque somos feos, ni porque somos grandes, ni porque somos chiquitos, ni porque somos inteligentes o no somos inteligentes, ni porque somos instruidos o no hemos estudiado. Nos equivocamos porque somos seres humanos, porque vivimos en este mundo. Y porque este mundo, que es el principado de Satanás, allí tiene a su príncipe como león rugiente, a toda hora bregando a hacernos caer. Ahora, nosotros no pertenecemos a este mundo, estamos aquí de paso. Y para poder caminar a través de estos años de vida que el Señor nos dé en este peregrinar, Él nos ha dado su Espíritu Santo, que es fortaleza, que es paz, que es alegría, que es gozo, que es paciencia, que es dicha, que es todo. Y ese Espíritu del Señor es el que me da las fuerzas para yo reconocer mi error, para presentarme ante la persona a quien le he hecho daño y decirle, por favor, perdóname. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros confiamos en nosotros mismos, nosotros hacemos como el avestruz. Dijo el padre que el avestruz esconde su cabeza para no ver el problema. Y padre de familia, o usted, mi querido hermano, tú que estás allí escuchando este programa, ¿qué haces tú cuando tienes un problema? ¿Crees que tú eres el único, la única que tiene ese problema? Relativizar es volverse objetivo, nos dice el Padre. Vuelvo a repetir lo que dije antes, es darse cuenta de que lo que pasó, pasó y hay que solucionarlo. Yo he tenido la oportunidad de ayudar personas que han pasado por un disgusto muy grande y han querido arreglar ese disgusto como tapándolo. Voy a poner un ejemplo, me lo encontré en cualquier país del mundo. Vino una joven y me dijo, por favor, ore por mí. Empecé a entregársela al Señor y le pregunté, ¿qué te pasa? Dice, Blanca, tengo un odio profundo por mi madre. ¿Por qué? Cuéntale al Señor lo que hay en tu corazón que te hace odiar a tu madre. Dice, Blanca, cuando yo cumplí 15 años, un amigo a quien yo amaba mucho, y él decía amarme, me convenció y me quitó lo más lindo que yo tenía, mi virginidad. Blanca, yo quedé embarazada. Mi padre y mi madre me pidieron que abortara. Y yo no quise abortar, porque yo sabía que a Dios no le gustaba. A mí me separaron de mi amigo. Él tampoco quería nada conmigo.
porque él no quiso reconocer siquiera a su hijo. Entonces lloré tanto, me entristecí tanto, me fui de mi casa y mis padres me buscaron. Y viendo que no podían hacer nada, como eran personas de la sociedad, para que la gente no se diera cuenta, me mandaron a hacer un viaje. Dijeron que me mandaban a estudiar una especialización, a aprender algo. ¿Y sabes a dónde me mandaron, Blanca? Me mandaron a otra ciudad, a una casa, donde las religiosas ayudaban a jóvenes solteras que habían quedado embarazadas. Allí me hicieron que tuviera mi hijo. Y mi madre me dijo, lo vas a tener. No lo quisiste abortar, lo vas a tener. Pero sabes, ese hijo no es tu hijo. Yo voy a coger ese hijo y yo lo voy a criar como si fuera mi hijo. Mis padres también salieron a hacer un viaje por ese mismo tiempo y resulta que cuando nació mi hijo, mi madre vino, se llevó el niño y ella fingió ante el mundo, ante la sociedad, que era su propio hijo. A mí me dijo, nunca en tu vida se te ocurra decir o pensar que es tu hijo y lo tratarás en la casa como a tu hermano. Blanca, yo no entendía, solo tenía 15 años cuando me pasó aquello, pero ha sido el episodio más doloroso de mi vida. Yo me he criado en mi casa al lado de mi hijo y he sentido cosas tan tristes y dolorosas porque siento que mi hijo nació rechazado, mi hijo fue violentado igual que fui violentada yo en aquel acto sexual. Mi hijo es un hijo que no vive el amor porque yo tengo todo mi amor de madre para dárselo, pero inclusive cuando trato de cargarle, de acariciarle, de acercarme a él, mi mamá viene, me da un pellizco, me da un golpe y me saca del cuarto donde está el niño. Blanca, sinceramente no sé qué hacer. Me gustaría robarme el niño e irme de mi casa, pero las circunstancias no me lo permiten. Yo no terminé mis estudios, yo no tengo un trabajo, yo no tengo un esposo que me respalde, yo no tengo nada en la vida. Blanca, no quiero vivir. ¿Para qué vivir así? Aquella niña, como nos dice el padre, se había llenado de una angustia tremenda y esa angustia se había ido agrandando en ella y se había convertido en el peor y único sufrimiento de su vida. Ella creía que era la única que sufría, la única que tenía ese problema, como si tuviera los ojos tapados con sus manos, nos dijo el padre. En otras palabras, hermano, hermana querida, aquella criatura no podía ver más lejos de su nariz. Estaba sentenciada a vivir una vida de cárcel, un infierno. Aquella niña estaba atada, estaba amarrada, estaba encadenada a su propia vida que ella misma había hecho. ¿Cómo la había hecho? Por inmadurez, por muchos motivos, y aún más estaba con su boca tapada y su corazón afligido por lo que sus padres le habían hecho, quitarle su propio hijo y no dejarle que ella se descubriera su amor y le diera todo su amor a su hijo. Hay padres de familia que quieren tapar los problemas, los errores, como el avestruz, escondiendo la cabeza y fingiendo soluciones que no son reales. A ti te digo hoy, mírate a la nariz en este momento, mírala, mira tu nariz, te vas a dar cuenta de algo. No puedes ver más allá de ella. En otras palabras, por todo te preguntarás, ¿y por qué a mí? ¿Por qué tuvo que pasarme esto a mí? Y yo voy a decirte hoy con mucha claridad, si tú eres joven, tienes los problemas que puede tener un joven. Si tienes hijos, puedes tener los problemas que un padre o una madre tiene con sus hijos. Si tus hijos son de 2, 3 o 5 años, tienes los problemas que un niño de 3 o 5 años tiene, y tú como padre tienes que ayudarles a vivir en medio de esos problemas, a solucionarlos y a que se den cuenta que no es nada del otro mundo, que es pasajero, que hoy se soluciona un problema y mañana llega otro. No tienes que echarte a morir porque a tu hijito le pasó esto o aquello y eres el único papá o la única mamá que su hijito sufre. No. Si tú eres un hijo, tienes los problemas que todo hijo, soltero o casado, tiene con sus padres. Hay padres posesivos y no justamente los tuyos, únicamente no.
Habrá padres posesivos aquí en la China, en el Japón, habrá padres autoritarios y dominantes, habrá padres burdos y groseros, malcriados, que malcrían a sus hijos, habrá padres que les gusta el licor y la droga y vienen a golpear a sus hijos, a maltratar a sus esposas. Sí, si tú eres un hijo, puedes sufrir las necesidades, los problemas, las dificultades que sufre un hijo. No todos los hogares tendrán los mismos problemas, pero hay problemas que los pueden tener aquí o en cualquier parte del mundo. Si tú eres una esposa o un esposo, vas a tener los problemas de una esposa o de una esposa. Muchas veces esos problemas hay que saberlos enfrentar. Si es un hombre que toma mucho licor, es un alcohólico, pues no lo puedes tratar como a un ser normal, como a un ser sano. Tienes que tratarlo como a un enfermo. Y te vas a romper la cabeza contra el muro, como dice el padre Larrañaga, si todos los días vas y te das un golpe porque el hombre llegó borracho. Vas a tener que soltar ese problema y la mejor forma de soltarlo es entregárselo al Señor. Relativizar es volvernos objetivos, es darnos cuenta que el problema es un problema y tenemos que hacerle frente, no para que se nos pegue, sino ¿para qué? Para soltarlo y ponerlo en manos de quien puede solucionarlo. La primera persona que puede ayudarnos a solucionarlo y que seguramente nos dará una verdadera respuesta es Jesús de Nazaret. Ven a Él con tu problema, entrégaselo, háblale, cuéntale, dile tus cosas. No te vas a quedar ahí arrodillado con los ojos blanqueados, como dicen, ni los brazos levantados. No, pero cuando tú confías en el Señor, Él va a poner los medios para ayudarte a solucionarlo. Una persona que es viuda va a tener los problemas de un viudo. Una persona que tiene un padrastro o una madrastra en su casa o que tiene hijos de otro hogar, va a tener los problemas de esos hijos y de ese padrastro o madrastra. Al principio podemos aparentar que somos lobos con piel de oveja, pero cuando nos quitan la piel de oveja va a aparecer el lobo y lobo y fuerte. Si tú te decides a formar un segundo hogar, un tercer hogar, espera ese tipo de problemas porque te pueden llegar. Si tú te decides a casarte o a unirte a una persona que no es tu marido, dejaste tu hogar y vas a afrontar las circunstancias, porque, mejor dicho, las tienes que afrontar porque se te van a presentar. El abogado tendrá problemas de abogado, el maestro de maestro, el policía de policía, el gobernante de gobernante, el sacerdote, la religiosa, tendrán los propios problemas. ¿Por qué? Porque si yo no soy maestro no va a tener problemas con niños en una escuela o en un colegio o en una universidad. Pero en cambio, si soy un abogado, pues puede que tenga muchos problemas en el ramo al cual me he dedicado a ejercer mi profesión. Hermano, hermana querida, lo que hoy es tan doloroso, mañana no será más que nada. Ha pasado y solo tú en tu mente lo llevas. Hay una frase que escucho con frecuencia: todo está en tu cabeza. Y qué cierto es, Yo hoy, con las palabras de San Juan, en el capítulo 14 y en el verso 1, quiero invitarte a que compartamos estas palabras y luego una oración. No estén ustedes tan preocupados. Confíen en Dios y confíen también en mí. Primera carta de San Pedro, capítulo 5, verso 7, nos desafía con estas palabras: dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. ¿Crees en Dios, hermano? ¿Crees que Dios tiene poder? ¿Crees que Jesucristo vino al mundo para salvarnos, para redimirnos? Cierra tus ojitos si puedes, y que esa palabra que nos dio San Pablo en Efesios, donde dice que el enojo no dure todo el día, no llegue hasta la noche, se cumpla hoy en ti. ¿Con quién estás enojado? ¿Qué disgusto hay en tu corazón? ¿Qué persona te cae mal? ¿Qué error cometiste? ¿Qué dificultad seria hay hoy en ti? Usa los ojos de la fe y tu imaginación. Mira a Jesús allí frente a ti, con sus brazos abiertos, esperando que vengas a Él. Imagínate que te pones de pie y avanzas hacia Él. Te está sonriendo y te dice: ven a mí,
Entrégame tu angustia y tu soledad. Regálame tu problema. Yo puedo solucionarlo. ¿Qué me quieres dar hoy? Y allí, en un momento de silencio, aún después de que termine este programa, cuéntale a Jesús tu problema. Entrégale ese hijo travieso, esa niña que ya se fue del hogar en un mal momento, esa hijita que está embarazada y tiene que vivir su propia experiencia, tener su hijo, cuidar su hijo para Dios y entregarle ese hijo a Dios cuando Él la llame o llame a esa criatura, porque ha sido su responsabilidad. Ella la ha adquirido. Entrégale al Señor esa persona que no puedes ver, esa persona que te ha maltratado, esa persona que ha sido tan dura contigo, esa persona que te ha humillado, esa persona que te ha ignorado tantas veces. Entrégasela y dile a Jesús: yo no he podido hacer nada, Señor, para solucionar este problema, pero hoy te pido, regálame tu paz, regálame tu sabiduría para actuar en mis momentos difíciles. Dame tu amor. Y siente que Jesús está contigo. Siente que Él te está amando en este momento. Siente que Él pone sus manos divinas sobre tu cabecita y todo lo que le has entregado te dice: yo estoy tomando control de todo. Créeme, a mi debido tiempo lo experimentarás. Estoy contigo y nunca te he abandonado, nunca te he rechazado, nunca te he negado, nunca me he alejado de ti, aunque tú te has ido de mí. Siente que Jesús te abraza, te besa y te dice: quédate conmigo, juntos podemos, no hay nada imposible para mí, te basta mi gracia. Agradécele a Jesús con tus palabras, dile: gracias, Señor, gracias porque tú me has tomado en serio, y gracias porque a pesar de que he sido infiel contigo, no me dejas. Gracias, Jesús. Señor, te agradecemos por este día, nos ponemos en tus manos de Padre bondadoso y creemos que con el poder de la sangre y las llagas de Jesucristo estás sanándonos y sanando nuestros hogares. Hermano querido, que el Señor te bendiga, que la paz de Jesucristo quede contigo hoy y con tu familia, que tú puedas ir hasta otras personas a llevarles esta paz. Alabado sea Jesucristo, bendito por siempre. Amén. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.